noche del 2 de diciembre de 1984. Un silencio inquietante cubre la ciudad de Bhopal, India. Las calles, que de día están llenas de vida, ahora están tranquilas, pero algo siniestro está a punto de ocurrir. Algo que cambiará la historia para siempre. Una nube blanca comienza a elevarse desde una fábrica de pesticidas. Primero parece inofensiva, luego comienza a expandirse. Se desliza por las calles como un depredador invisible. Los primeros en sentirlo son los perros callejeros, luego los niños, luego todos. En cuestión de minutos, la ciudad entera se convierte en un infierno. ¿Qué pasó realmente en Bhopal aquella noche? ¿Cómo pudo una catástrofe de esta magnitud ser ignorada por tanto tiempo? ¿Fue un accidente o una condena anunciada? Hoy, te llevaré al corazón de uno de los desastres industriales más mortíferos de la historia. Bhopal, la capital del estado de Madhya Pradesh, India. Una ciudad con una historia de más de 1000 años, llena de cultura, templos, mezquitas y mercados bulliciosos. Su gente vivía entre la modernidad y la tradición, con barrios antiguos de calles estrechas y nuevos desarrollos industriales que prometían prosperidad. En los años 70, el gigante estadounidense Union Carbide Corporation llegó a Bhopal, con la promesa de empleo y crecimiento económico. Construyeron una fábrica de pesticidas en las afueras de la ciudad, destinada a producir un producto llamado Sevin, un plaguicida muy demandado en la India agrícola. Para fabricar Sevin, se requería un compuesto altamente tóxico, el isocianato de metilo. Este químico debía almacenarse en condiciones estrictas de seguridad. Un solo error en su manejo podría ser catastrófico. Sin embargo, en un intento de reducir costos, la planta en Bhopal utilizaba estándares de seguridad mucho más bajos que sus instalaciones en Estados Unidos. La fábrica tenía enormes tanques de almacenamiento que en teoría debían mantenerse refrigerados para evitar reacciones peligrosas. Pero en 1984, para ahorrar dinero, Union Carbide había desactivado el sistema de refrigeración. Los trabajadores de la planta sabían que algo no estaba bien. Fugas de gas sin reportar, válvulas corroídas, sensores de seguridad que no funcionaban. Cada día, la planta se convertía en una bomba de tiempo. Los supervisores ignoraban las advertencias. Para la empresa, la seguridad era un lujo innecesario. Fuera de la planta, miles de familias vivían en barrios pobres a pocos metros de las instalaciones, chabolas de madera y metal, sin acceso a agua potable ni servicios básicos. La mayoría de estas personas no tenían idea de los peligros que se almacenaban tan cerca de sus hogares. Nadie les advirtió. Los informes de seguridad internos ya habían advertido que un accidente podría liberar una nube de gas mortal. La empresa lo sabía. El gobierno lo sabía, pero nadie hizo nada. Hasta aquella noche. Todo comenzó con una simple filtración de agua dentro de un tanque de almacenamiento. El agua reaccionó con el químico y provocó una reacción en cadena. La temperatura dentro del tanque comenzó a subir peligrosamente. En minutos, la presión alcanzó niveles críticos. No había forma de detenerla. A la 1 de la mañana, la válvula de seguridad falló. 40 toneladas de gas mortal fueron liberadas al aire. Una nube densa y blanca comenzó a extenderse, deslizándose como una sombra letal por las calles de Bhopal. Las primeras víctimas fueron los trabajadores de la planta. Algunos intentaron cerrar las válvulas manualmente, pero era demasiado tarde. El gas irritaba sus ojos, les quemaba la piel. Se desplomaban antes de poder dar la voz de alarma. Luego, el gas llegó a los barrios cercanos. Miles de personas despertaron con una sensación extraña en la garganta, ardor en los ojos, tos incontrolable y luego, el horror. Los pulmones comenzaban a llenarse de líquido. El Sevin atacaba el sistema respiratorio y el sistema nervioso a la vez. Niños tratando de respirar, padres sin saber qué hacer. Los que corrieron no llegaron lejos. El gas llenaba sus pulmones como un ácido invisible. Sus cuerpos convulsionaban mientras caían de rodillas en las calles. Los hospitales se llenaron en minutos. Médicos y enfermeras entraban en pánico. No sabían qué estaban enfrentando. No sabían cómo tratarlo. El gas era más pesado que el aire, así que se mantenía cerca del suelo. Las personas que dormían en el suelo fueron las primeras en morir. Madres abrazando a sus hijos,
ancianos que no pudieron escapar, bebés que nunca despertaron. Los animales también cayeron, perros, gatos, vacas. Cadáveres en las calles, ojos abiertos, espuma en la boca. Miles de personas murieron en pocos minutos. La ciudad se convirtió en un cementerio a cielo abierto. Cuando amaneció, Bhopal era un escenario de pesadilla. Las calles estaban cubiertas de cuerpos, familias enteras muertas en sus casas, en sus camas, en las calles. Los hospitales estaban colapsados. Los médicos, sin saber exactamente qué sustancia había en el aire, intentaban desesperadamente salvar vidas. Pero era imposible. La mayoría de los afectados no sobrevivía más de unas pocas horas después de inhalar el gas. Los cadáveres eran tantos que no había espacio en las morgues. Se cavaron fosas comunes en cuestión de horas. El hedor a muerte se extendía por la ciudad. Los que lograron sobrevivir no salieron ilesos. Muchos quedaron ciegos. Otros tenían los pulmones destruidos, quemaduras químicas, daños neurológicos irreversibles. El horror no terminó esa noche. En los días siguientes, los efectos del gas siguieron matando. La cifra oficial de muertos inicial fue de 3,000, pero con los años se estimó que más de 25,000 personas murieron por los efectos a largo plazo. Todo el entorno del lugar del accidente quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán muchos años en desaparecer. Las secuelas de la tragedia persisten hasta el día de hoy. Miles de niños nacieron con malformaciones. El agua y la tierra siguen contaminadas. Bhopal nunca se recuperó por completo. Union Carbide negó responsabilidad. El CEO, Warren Anderson, huyó de la India y nunca enfrentó la justicia. Mientras tanto, las víctimas quedaron con enfermedades crónicas, niños nacieron con malformaciones y el suelo y agua de Bhopal siguen contaminados hasta hoy. Union Carbide llegó a un acuerdo con el Estado indio y pagó $470 millones por los daños y perjuicios causados, los cuales fueron insuficientes porque el Estado se quedó una parte, y lo que quedaba apenas se ha podido utilizar para cubrir gastos médicos de unos pocos de los enfermos. Las demandas duraron décadas, pero al final la justicia nunca llegó por completo. En recuerdo de esta tragedia, se conmemora en todo el mundo cada 3 de diciembre el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Hoy Bhopal sigue en pie, pero las cicatrices nunca se borraron. Las calles están llenas de fantasmas, no los ves, pero están ahí. La ciudad es un recordatorio de que la ambición y la negligencia pueden ser más letales que cualquier guerra. Ahora dime, si esta tragedia ocurrió una vez sin consecuencias reales para los responsables, ¿quién nos asegura que no volverá a pasar?